Muy buenos días. Estamos en la segunda sesión de este ciclo sobre actores de la diplomacia mexicana en el siglo XX. En la sesión anterior habíamos hablado de Alfonso Reyes. En esta segunda sesión vamos a hablar de Antonio Gómez Robledo, otro de los personajes muy importantes en el quehacer diplomático de nuestro país. En esta ocasión hemos invitado al doctor Alfonso Sánchez Mujica, quien nos va a hablar de este personaje. Él ha hecho estudios bastante particulares y profundos de este embajador Antonio Gómez Robledo. Así que, bueno, pues gracias al apoyo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y agradezco la presencia del doctor Sánchez Mujica, y le pediría entonces, bueno, y doy la bienvenida a nuestros estudiantes de la materia de Política Exterior de México que hoy están con nosotros, y los interesados en este tema que nos siguen también en la transmisión del Facebook Live de nuestro centro. Le pediría entonces a la doctora Marlene Alcántara, si es tan amable, de presentarnos a nuestro expositor de esta mañana. Claro que sí, buenos días a todo nuestro público que nos acompaña. El doctor Alfonso Sánchez Mujica es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad, en donde imparte los cursos de Teorías de las Relaciones Internacionales 2, Estudios Globales y Complejidad. En el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales dirige un seminario metodológico de investigación doctoral y se ha desempeñado en el ámbito público, social e internacional. El doctor ha sido coordinador del posgrado en Relaciones Internacionales y coordinador de docencia del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales también en la facultad, además de que fue coordinador del Centro de Relaciones Internacionales. Entre sus libros más recientes podemos encontrar La Política Exterior de la Revolución Mexicana en el Centenario de la Constitución de 1917, Testimonios, Vida y Trayectoria del Centro de Relaciones Internacionales 1970-2017. Es coordinador general de la Red de Investigación en Ciencias Sociales de Iberoamérica y África y miembro del Seminario Interdisciplinario de Historia Política y Relaciones Internacionales, así como del Seminario Permanente de Investigación, Inducción a la Complejidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre sus temas de interés se encuentran la política exterior de México, la política internacional y los problemas teórico-metodológicos de las ciencias sociales. Muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos esta mañana. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por la presentación, Marlene. Pues me queda también agradecerles a la doctora Rosa Isabel Gaitán, a la doctora Marlene Alcántara, por la invitación a este ciclo, que me parece muy pertinente, muy útil para pues conocer y reconocer que la política exterior mexicana pues no se ha improvisado, sino que tiene una actividad, una acción diplomática y política muy importante, muy fecunda. Y bueno, para este siglo XX mexicano, que también es un siglo XX muy complejo, con muchas aristas y que presentó muchos desafíos a las relaciones internacionales de nuestro país, pues encontramos estas personalidades que pues fueron sacando adelante, digamos, esta problemática. Entonces, bueno, hemos pensado que el tema sea la autoconciencia de América Latina en Antonio Gómez Robledo. A lo mejor hay algo un poco reiterativo en autoconciencia. La conciencia ya es un saber de sí, un conocimiento de sí mismo. Entonces, la conciencia o la autoconciencia
de América Latina. A lo mejor hay un énfasis que queremos marcar en este saber de sí que voy a detallar más adelante. Pero antes de entrar de lleno al tema que nos convoca, voy a hacer dos preámbulos, ¿verdad? Uno sobre mi encuentro, digamos, con el propio Antonio Gómez Robledo, y otro una breve semblanza también para que podamos ir desentrañando por qué piensa de determinada manera. Mi encuentro, digamos, con Antonio Gómez Robledo, si se puede llamar así, o la forma en que uno se encuentra con los personajes, o los personajes se encuentran con uno, ¿verdad? Muchos dicen que no fue la manzana la que le cayó a Newton, sino Newton el que fue hacia la manzana, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa forma en que uno encuentra sus intereses y sus investigaciones, pues realmente fue cuando estudiaba letras clásicas, me encontré la introducción y la traducción del libro La República de Platón. En griego es politeia, sí es algo así como república, pero es otro concepto. Y encontré una introducción extraordinaria, escrita de manera muy clara, con un español muy bueno, y una traducción muy cuidadosa, con muchísimas notas, tanto lingüísticas sobre las versiones que se habían encontrado del texto, etcétera, como de la propia traducción, de los conceptos, del fondo mismo de la materia de este texto platónico, y pues eso me llamó muchísimo la atención. Entonces no lo conocí dentro del área de las relaciones internacionales, sino a partir de otro de los elementos que va a ser muy importante en el pensamiento de Antonio Gómez Robledo, como vamos a ver un poco a continuación. Y en primer lugar, habría que afirmar que es precisamente un personaje del siglo XX, lo que se llama un hombre del siglo XX, una gente que vivió precisamente eso que podríamos llamar, eso que Erich Hobsbawm llama de alguna manera el siglo XX corto, ese siglo que va de 1914 a 1989 para Erich Hobsbawm, es esos grandes acontecimientos, esas grandes tendencias que se dieron en este siglo, él las vivió de manera muy, muy intensa. Nace en Guadalajara, Jalisco, el 7 de noviembre de 1908 y muere en la Ciudad de México el 3 de octubre de 1994. Así que en esos 96 años tenemos la vida de este personaje. Aquí tenemos en el cartel de la sesión esta foto de Mariana Jampolsky, de esta extraordinaria fotógrafa, solicitada por el Colegio Nacional precisamente en el año del fallecimiento de don Antonio, en 1994. Y bueno, aquí una foto un poco de más joven de don Antonio, entre sus 40 y los 50. Bien, José Antonio nace en Guadalajara y ese carácter seguramente será también de interés para algunos otros de estos actores de la diplomacia o de estos intelectuales mexicanos, porque en el México del siglo XX las provincias tenían un carácter, quizá ahora con la globalización ya no lo tengan, es otro debate, pero tenía un carácter específico. Los intelectuales tapatíos se van a reunir en la Ciudad de México, como Agustín Yáñez, el padre Octaviano Valdés, el propio Gómez Robledo, y él utiliza una frase de François Mauriac que dice, tengo provincia, ¿no? Que es interesante porque esta localidad va a llevarnos a otro tipo de identidades, la mexicana, por supuesto, la latinoamericana y la universal. Es decir, se va ampliando como una especie de círculos concéntricos. Estudia Derecho primero estudia en los colegios jesuitas, luego estudia en la Escuela Libre de Derecho y en la
Escuela de Jurisprudencia que se había recién fundado en la Universidad de Guadalajara. Luego incluso hace una especie de estancia en la Escuela Libre de Derecho aquí de la Ciudad de México. Su formación es de abogado. Aunque de los jesuitas va a guardar su gusto por la filosofía y por las letras clásicas, que es un dato que también nos interesa. Su tesis de licenciatura se llama México en Ginebra y es precisamente sobre el papel de México al incorporarse a la Sociedad de Naciones y los problemas, digamos, que hay. Como sabemos, no entra directamente, no es un miembro fundador de nuestro país, pero cuando se le invita, se le da un trato especial que cuestiona y pone, digamos, en estudio estos asuntos. Se traslada a la Ciudad de México por 2 razones. Él quiere ser abogado, encuentra que la Ciudad de México es donde puede desarrollar esa actividad y le interesa también la filosofía. Entonces viene a la Ciudad de México también a incorporarse, a estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ingresa con el apoyo de un tío que va a ser también importante en su vida, Juan de Dios Robledo, un tío materno, a lo que se llamaba entonces la Secretaría de la Economía Nacional. En esta secretaría pasa enseguida a una comisión mixta de reclamaciones que se había creado estas comisiones para aquellas reclamaciones que venían después de los acuerdos de Bucareli, para ver qué pasaba con las compañías, sobre todo petroleras, los intereses de las compañías petroleras norteamericanas con México. Entonces eran comisiones binacionales. Y ahí, digamos, de estas comisiones, escribe un libro que vamos a ver. Me parece que de una vez podríamos tener un dato de este libro. Bueno, que me parece interesante, es el que está, es una mala imagen, el que está a la izquierda, pero lo que vemos es que estos acuerdos de Bucareli y el derecho internacional tienen una versión en inglés, que es muy importante porque había un momento de gran difusión, este texto que se escribió en 1940, pues sobre la expropiación petrolera llevada a cabo por Lázaro Cárdenas, el presidente mexicano, y él tiene esta obra que pone en cuestionamiento estos acuerdos de Álvaro Obregón. Entonces, en ese año de 1940, ingresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al año siguiente al Servicio Exterior de México. Su carrera diplomática es interesante, no hay grandes puestos, no llega a la subsecretaría ni a la secretaría de Relaciones, pero tiene un nivel que podríamos llamar pues de diplomático de carrera, por supuesto, pero profesional, no político, sino que se halla en un campo de trabajo muy específico. Se dedicó, pues como todos, un poco a lo multilateral y a lo bilateral, pero principalmente me parece que su contribución mayor es en el campo multilateral, primero en la Organización de las Naciones Unidas, a donde trabaja incluso en la Secretaría General de este organismo, y luego es llamado por Torres Bodet a ser asesor de la representación de México, de la delegación mexicana en Bogotá, que es la que va a trabajar la Carta de Bogotá, la fundación de la Organización de Estados Americanos. Luego trabaja también como en la representación mexicana de Naciones Unidas, pero en 1958 es nombrado embajador de México en Brasil, que es una sede muy importante donde también estuvo, por supuesto, Alfonso Reyes como embajador. Y luego, en fin, va a ser embajador de México en Italia y con concurrencia en Túnez, que es también un momento muy interesante. Luego embajador en Grecia, luego embajador ante la Confederación Helvética en
Universidad de Berna, pero el interés era también que estuviera muy cerca de los organismos que están en Ginebra. En 1982, a los 39 años de estar en el servicio exterior, es nombrado embajador eminente, pero en 1985 pues, sufre una especie de revés profesional porque se le concede el beneficio de la jubilación, como dice el canciller Bernardo Sepúlveda en la carta donde lo notifican, y de ahí pues regresa, digamos, nunca había perdido la parte académica, regresa al Instituto de Investigaciones Jurídicas y, bueno, finalmente en 1992 como que se le resarce este daño que le había provocado esta jubilación y el presidente Salinas de Gortari lo nombra embajador emérito. Bien, bueno, ese es un poco a grandes rasgos este desempeño. Habría que señalar también su formación, no solamente se quedó en el derecho, sino en 1942 termina la maestría en filosofía con una tesis que se llama Cristianismo y Filosofía en la experiencia agustiniana. Y en 1946, durante también su embajada en Brasil, termina una tesis doctoral intitulada La filosofía en el Brasil. Es muy interesante esto, es decir, en el Brasil y no de Brasil, porque lo que él encuentra, y como también me parece que todos conocemos, el positivismo fue un pensamiento, una filosofía, que llega a Brasil con muchísima fuerza. Recordamos el lema nacional que se encuentra en su bandera, orden y progreso. Ese es el lema positivista. Y más que hacer una filosofía propia, en Brasil se reproducen estas filosofías que llegan de fuera. Bien, eso alcanza, digamos, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro del Colegio Nacional, en fin, es un intelectual muy reconocido con una obra que vamos a ver también muy amplia y muy interesante. Nos vamos a referir para el tema de esta mañana a un texto que también cuya portada quiero mostrarles, que parece que en esta simplicidad de la portada no dice nada, pero hay más de una cosa interesante que vamos a descubrir. En primer lugar, el texto se llama Idea y experiencia de América, no de América Latina, sino de América. Para él, como para pues, los libertadores americanos y para muchos pensadores como Martí, por ejemplo, también, o Lucas Alamán, América es nuestra América. América, el sentido de América es la América Latina, la América española, que es la que primero tiene el contacto con el continente europeo, de donde viene incluso la propia denominación América. Y luego tenemos estas dos vertientes de la obra, idea y experiencia. ¿No? Decía esto el historiador Álvaro Matute, es una obra a caballo entre la filosofía, la idea, y la historia, la experiencia. Y luego, como vemos, este libro de Fondo de Cultura Económica es una colección que se llama Historia de las Ideas en América. Es una obra de 1958, donde en la filosofía hay una corriente que viene pues, del existencialismo de Heidegger y de otros existencialismos, el historicismo de Wilhelm Dilthey, de Jacobo Burckhardt, de Johann Huizinga, de un grupo de historiadores que toman la filosofía para hacer esta historia de las ideas, esta historia de lo que se piensa, ¿no? Y que tiene que ver además, como decía, con el existencialismo. Hay otras dos obras importantes que están muy cercanas a esta, que pertenecen a esta misma colección.
que es la filosofía de lo mexicano de Abelardo Villegas, de 1960, que también se pregunta es un poco eso que se había preguntado Gómez Robledo sobre la filosofía en el Brasil. Aquí Villegas habla de la filosofía, eso sí, de lo mexicano, ni siquiera de México, sino de lo mexicano. Cómo lo particular puede ser universal, cómo una pregunta, ¿qué somos?, puede ser a la vez local, a la vez regional y a la vez universal. Otra obra que también viene en este mismo sentido es la de Edmundo O'Gorman, también publicada en esta misma colección en 1958, en el mismo año de este texto de Gómez Robledo, que se llama La invención de América, el universalismo de la cultura de Occidente. O'Gorman modificó este texto que es muy conocido y en 1976 cambió el subtítulo de La invención de América, investigación acerca de la estructura histórica del Nuevo Mundo y del sentido de su devenir, ¿verdad? Ya no solamente es un poco el pasado, sino también qué implicaciones tiene esta idea de América, esta invención de América hacia el futuro. En el caso de esta obra de Gómez Robledo, bueno, vamos a ver que hay que entenderla en un conjunto de obras que escribe Gómez Robledo, muchísimas. La otra que es importante reconocer en este sentido de lo que es América es este otro texto que se llama Etopeya del Monroísmo. No epopeya, que es como podríamos pensar, sino etopeya. ¿Qué significa esta palabra etopeya? Bueno, viene de esa palabra que es el ethos, el carácter, lo que caracteriza a un determinado pueblo, a una determinada grupo humano, una determinada nación. Es cómo se construye este carácter, ¿no? Y aquí en este texto va a decir cuál es el carácter, cuáles son lo que se encuentra en la parte más íntima del monroísmo, que viene a partir de la doctrina Monroe. Entonces, bueno, esta es un poco, vamos a comentar rápidamente algo de esta obra. Decíamos, es una meditación sobre el significado de América en un sentido filosófico y una investigación histórica, ¿no? Él le interesa cómo se construye históricamente, no solamente cómo lo pensamos, cómo pensamos América, cómo nos pensamos en América Latina, sino cómo hemos venido pensándonos y qué ha ocurrido en los hechos para tener una idea de América en el siglo XX. Hay en primer lugar americanidad, una afirmación fuerte. América, podemos entender América Latina, pero como les digo ahorita vamos un poco sobre ese concepto, pero estamos entendiendo esta Hispanoamérica. Hay entonces, por una parte, una respuesta a esta americanidad tiene que ver con la organización continental, tiene que ver cómo América se ha construido jurídicamente, políticamente, desde las independencias de los países hispanoamericanos. Hasta, va a concluir su obra, el Pacto de Bogotá, la fundación de la Organización de Estados Americanos en 1948. Esta obra es 10 años posterior, pero se ve que él, para su propio ejercicio en Bogotá, para asesorar a esta delegación mexicana que iba a formar este organismo interamericano, pues hizo este trabajo de investigación. Y luego, por supuesto, le dio forma y lo publicó. Voy a referirme un poco al índice de este texto, que nos lleva paso a paso con todos los problemas que implica las relaciones interamericanas y todos los conceptos que vienen allá. Él se va en el capítulo primero, la idea de América, a lo que llama incluso la prehistoria de esta idea de América, que esta prehistoria tiene que ver incluso con
para irnos hasta donde él se va con el propio Francisco Javier Clavijero, que es un jesuita, un intelectual jesuita que sufre la expulsión en fines del siglo XVIII y se va a Roma, donde fallece. Y bueno, Antonio Gómez Robledo dice que lo mejor, que lo que más le enorgullecía, le satisfacía de su gestión en Roma era haber repatriado los restos de este veracruzano jesuita a México, regresarlos, reintegrarlos, porque él tenía ya esa idea de lo que era América, de lo que era la mexicanidad. Considera que él es el príncipe incluso de esta historia de México, porque claro, hace estas historias del México antiguo en Roma para pues remarcar que hay algo, una identidad, hay una historia que viene de más lejos. Y luego va señalando todas aquellas experiencias que tienen que ver con los intereses, con las motivaciones de los padres fundadores de estas independencias en América Latina, principalmente Bolívar, y su idea de una unificación, o más correctamente, una confederación de repúblicas. Y aquí es importante ese republicanismo, ¿no? Ese rechazo a la monarquía. Él aquí hace un rechazo, digámoslo, dice, esta confederación de repúblicas hispanoamericanas no contemplaba al Brasil, porque Brasil era un imperio, era una monarquía. Entonces, cuando México fue monarquía o intentó también ser imperio, pues salía de esta gran sociedad de estados o sociedad de repúblicas americanas. Estaba como traicionando este ideal libertario que lo pone en el centro de la idea. Y en esta libertad, entonces no era una unión de repúblicas, sino una confederación. La idea de confederación permitía conservar la libertad republicana y la identidad de cada una de estas repúblicas de América Latina. Por eso era la idea de la confederación, la idea bolivariana por excelencia. También habla de esto que es la experiencia anfictiónica, de cómo se iba a llevar a cabo estas ideas de América a partir de los congresos interamericanos que van a empezar pues en Panamá en 1826, y que tiene estas grandes conferencias, la de Panamá y luego la de Tacubaya, que es muy importante para esta idea de quiénes somos, cómo nos vamos a constituir en una identidad, y el problema de aquello que Colombia y México pues hicieron, invitando a nuestra fiesta privada, ¿no? Claro, los representantes de Estados Unidos no llegaron, algunos creo que murió en el camino o nunca les llegaron los viáticos, pero lo cierto es que no los tuvimos aquí, no sé si para fortuna o no, pero sí para el liderazgo mexicano en esta iniciativa, ¿no? Me parece que, y don Antonio lo remarca. Pero interrumpe un poco este proceso por algo que ocurre en Estados Unidos, y como ustedes saben, es precisamente la doctrina Monroe, ese discurso del presidente Monroe que va a marcar su política hacia el resto de América, ¿no? Vamos a hablar de ella un momento. Termino un poco nada más señalando que hace una diferenciación entre lo que él llama el bolivarismo y el monroísmo, luego lo que él llama la frustración hispanoamericana, que se va a convertir luego en el panamericanismo, que es otro concepto interesante, luego la crisis de este panamericanismo, para llegar al orden jurídico interamericano actual a partir de la Organización de Estados Americanos, y lo que él llama las antinomias del sistema, es decir, los problemas más recientes de esta organización y de las relaciones. Por supuesto, cuando hablamos de relaciones interamericanas, estamos hablando de las relaciones
de Hispanoamérica, principalmente con los Estados Unidos o frente a los Estados Unidos. Quizá hay que decirlo aquí, en esta organización de estados, a don Antonio le queda esa distinción de que ciertamente Brasil está más cercano a Hispanoamérica que los Estados Unidos, pero es otra realidad, ¿no? Y esta realidad, en primer lugar, pues fue una monarquía, fue un imperio hasta fines del siglo XIX y luego se incorpora a estas repúblicas, pero él ve una diferenciación importante entre lo que, digamos, compone América, que sería la Hispanoamérica, la Lusoamérica, es decir, la América que habla portugués, y el Caribe, que habla otras lenguas, que habla inglés, francés, español, etcétera, una diversidad cultural muy distinta. Esta América está compuesta, en primer lugar, por estos tres componentes, Hispanoamérica, Lusoamérica y el Caribe, y luego está la América sajona, la América anglosajona, que son los Estados Unidos, y otro imperio, otra parte del imperio, que es Canadá, donde pues la reina de Inglaterra sigue siendo pues la jefa del Estado, ¿no? Entonces, para don Antonio, pues eso no tiene que ver con ese republicanismo central de Bolívar, ¿no? Entonces dice, por eso cambiamos el término a estados americanos en la esperanza, en la expectativa de que Canadá lograra su independencia y se integrara en estas repúblicas independientes. Ciertamente en el Caribe también hay colonias, territorios todavía que están no son independientes de sus metrópolis, pero pues su peso específico, su peso político, pues no es el que podría ser, por ejemplo, y el que hoy encontramos en Canadá. También hacia esos años, 1958, él reconoce, él es un poco reacio a aceptar el término de América Latina. Como ustedes saben, América Latina es un concepto que viene de ese panlatinismo de la expansión del imperio de Napoleón III, en fin, que viene con enfrentarse al pangermanismo, al paneslavismo, y entonces Napoleón III busca esa salida hacia otras partes, una expansión, ¿verdad? Por supuesto, es cuando llegan a Indochina, es cuando la experiencia del imperio de Maximiliano, y entonces el término va por ahí. Entonces había una especie de rechazo a este término, que no, hay muchas críticas, ¿no? Es cierto, la América Latina, y decían los críticos de Napoleón III en Francia, bueno, ¿y dónde están los latinos de esa América? ¿No? Cuando la mayoría son poblaciones indígenas, ¿no? Así veían a México, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ya había una institución muy importante que había, pues, refrendado ese término, y es el término que a partir de ahí, pues, hemos generalizado y lo usamos todos de forma común, que fue la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esa fue una especie de fundación. Él se resiste, por eso la afirmación de este texto hacia esta América. Bueno, hay quizá el punto, digamos, hay esto que hemos dicho del pensamiento de Bolívar, que enfrenta a la América sajona, anglosajona, con otras expresiones como la de Rodó, de Ariel y Calibán, ¿verdad? Que toma esta idea de la obra de La Tempestad de Shakespeare, que están en una isla, ¿verdad? Y en esta isla pues se enfrentan estos dos estereotipos humanos, que es Ariel, el noble y libre, y Calibán, pues el que quiere adueñarse de las cosas, ¿verdad? Entonces este ethos, este carácter de los pueblos es muy distinto entre los hispanoamericanos e incluso iberoamericanos, incluyendo Brasil, con respecto al de Estados Unidos. Y esto se da esencialmente para Gómez Robledo. Él lo menciona, y lo menciona en un texto que también me parece que las doctoras los han invitado a leer,
que es sobre las directrices de la política exterior, hay un concepto que él llama, que es el ethos hispanoamericano, y es la vocación ecuménica. La formación de esta Hispanoamérica, de esta Iberoamérica, tiene que ver con la forma en que el Imperio Español transmite la cultura grecolatina y judeocristiana a América. Y por eso de ahí viene esta vocación ecuménica, es decir, una vocación de universalidad, de comunicación y de libertad. Por el contrario, nos encontramos que el ethos anglosajón, sobre todo de Estados Unidos, se manifiesta en la doctrina Monroe y que tiene dos elementos de este carácter y que parecen también muy buenos, muy en el ámbito de las emancipaciones y las libertades. El primero es una declaración en contra de ulteriores colonizaciones europeas en el continente americano. Vamos a prohibir que haya colonizaciones europeas. Pero el otro punto es una declaración en que se consideran actos inamistosos para Estados Unidos y que afectan su paz y seguridad todo intento de las potencias europeas de extender su sistema a este hemisferio. Esto lo que hace es convertir la seguridad y la paz de un Estado en el de todos, ¿no? Esto incluso él va a ver problemático cómo se va a traducir de alguna manera esta doctrina Monroe en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es parte, digamos, de los componentes del sistema de la OEA, ¿verdad? Este tratado dice, bueno, cualquier ataque a una de las naciones es un ataque colectivo, ¿no? Claro, Estados Unidos no lo pensó eso en la Guerra de las Malvinas, pero donde apoyó a Gran Bretaña, ¿no? Se le olvidó que había firmado el TIAR y que además, pues no solamente eso, sino que desde 1823 James Monroe pues había dicho esto, que esas invasiones europeas afectaban la seguridad de Estados Unidos. Pero ¿a qué nos llevaba eso? El peligro para Gómez Robledo es que en ese momento de la Guerra Fría, en 1958, en medio de la Guerra Fría, un ataque del bloque socialista de la Unión Soviética a los Estados Unidos iba a comprometer la seguridad americana, ¿no? Era un poco el riesgo. Pero esto se remontaba, como les he dicho y como él menciona, a esta doctrina Monroe, que es básicamente contra lo que va a luchar en los dos momentos que le toca negociar, uno desde lejos, desde México, la Carta de San Francisco, pero ya desde Bogotá, esa Carta de Bogotá, ese Pacto de Bogotá que va a constituir Organización de Estados Americanos. Ve elementos, o sea, hay por supuesto lo que se llama la enmienda Platt de la doctrina Monroe, que es cuando se independiza Cuba. Incluso dice, hay una afrenta a la Organización de Estados Americanos cuando Estados Unidos no resuelve el problema de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico debe ser un estado independiente, eso no queda duda, como todos los otros estados de Hispanoamérica que se independizaron. Él está manteniendo una colonización que en su misma doctrina Monroe rechazaba, ¿no? Esa colonización. Por supuesto, otro elemento es la creación de Panamá en 1903. Todas estas y la guerra, contra España, Estados Unidos y España, pues todo lo considera estas afrentas a esta idea interamericana. En fin, en este sentido, creemos que la idea de esta América Latina, esta conciencia de sí, es reconocer estos elementos que le dan su carácter y que no debe perder América Latina. En primer lugar, la libertad, ¿no? Él dice, América es una res nullis, es decir, una tierra de libertad. Nadie puede venir a conquistar nada. Pero también añade, ni siquiera de la propia América.
¿verdad? Es esta idea de libertad. Luego está la idea del republicanismo, la idea de que la forma de gobierno de estas repúblicas, al reconocer un sistema democrático que está, por supuesto, en la Organización de Estados Americanos desde su fundación, no solamente desde la Carta Democrática de la OEA, sino desde su fundación, piensan en la democracia representativa, que es un punto de discusión con el caso de Cuba, ¿no? Por supuesto, cuando Estados Unidos acusa que el régimen comunista es inadmisible, es incompatible con la Carta de Bogotá, pues dice, bueno, pues está bien que sea incompatible, dice México, ¿no? Pero no hay un lugar donde se pueda expulsar a ningún país. Somos una sociedad de estados que va más allá, porque lo que nos reúne es este ethos, esta voluntad de estar unidos. Entonces, no hay posibilidad de expulsión. Eso puede ser en la OEA, en la ONU, ¿no? Pero no en un lugar donde hay prevalente estos valores y esta idea de comunidad americana y comunidad hispanoamericana. Entonces, esta libertad, este sistema republicano democrático y este sentido ecuménico de acercarse a todas las regiones, que es lo que describe también en su texto sobre las directrices, acercarse. México es un país, pero América también es un continente bioceánico, mira a Europa, mira a África, donde también tenemos fuertes lazos, sobre todo por toda la afrodescendencia del continente, y por supuesto también mira a Asia, que es una mirada, no es una mirada nueva, ¿no? Ya los españoles habían conquistado Filipinas a partir, digamos, o desde el puerto de el Callao, pero también por supuesto, de Acapulco, etcétera. Y entonces esa mirada ecuménica universal ya estaba presente en este ethos de esta América Latina. Esas son sus características, eso es lo que ofrece América Latina al mundo, ¿no? Enseña a Europa, enseña a África, enseña a Asia estas independencias. Las independencias de América Latina deberían ser modelos de las independencias de otras colonias del mundo, ¿verdad? Claro, nuestras repúblicas no son perfectas, ni mucho menos, pero aquí nos referimos a estos dos elementos. Uno, la idea de América, y otro, a la experiencia que podemos observar en la forma en cómo América lleva a cabo su política. Y bueno, voy a ir mostrándoles algunas. Está con Kubitschek, con el presidente de Brasil, entregando sus cartas credenciales, todavía en Río de Janeiro, en su primera embajada. También aquí está Gómez Robledo, está aquí a la derecha, y el presidente Kubitschek al centro, haciendo atención de todos, un personaje también muy interesante en la política de América Latina, en la de Brasil, por supuesto. Aquí, bueno, apenas si se ve un poco el perfil aquí de lentes de Gómez Robledo, mientras que el presidente Kubitschek muestra el plano de Brasilia, la nueva capital brasileña, que va a dejar de mirar a Occidente y a Europa, como hace Río de Janeiro, como que es un puerto, y se va a centrar en esas gran sabanas, en ese gran territorio brasileño, para mirar más a América desde su centralidad continental. Por acá lo tenemos, está en la mesa a nuestra izquierda, con lentes, ¿verdad? Apenas no es una buena foto, pero está como embajador de México en Italia, da una conferencia sobre la política exterior de México, y esta foto también es de ese mismo acto académico, ¿verdad? Acompañado de un senador y subsecretario de Relaciones Exteriores de Italia, ¿verdad? El presidente de la Corte Constitucional Italiana, ¿verdad? Y el vicepresidente del centro donde realiza esta. Es interesante que en Italia, bueno, ahorita vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos un texto, este texto de los acuerdos de Bucareli y otro sobre un personaje importantísimo para Gómez Robledo,
que para los internacionalistas nos debe interesar muchísimo. ¿Quién fundó las relaciones internacionales? Pues muchos piensan que a partir de Woodrow Wilson se forma esta ciencia. Para Gómez Robledo está claro que es Vitoria, ¿verdad? Aquí está esta foto, este recuadro apenas claro, es la portada de la Universidad de Salamanca, de donde viene esta escuela jurídica del derecho de gentes, del derecho de los pueblos, del derecho de las naciones, que funda mucho de lo que estudiamos en nuestra materia. Otro texto interesante, el Jus Cogens Internacional, que es como el derecho preexistente, ¿no? Que no está escrito, pero que las naciones deben seguir. Luego, por supuesto, aquí a la derecha, las obras completas, el gran tomo, los grandes tomos sobre filosofía que escribió, pero también este otro texto interesantísimo, ahora que se cumplen los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri, 2 tomos. El primero son las llamadas obras menores, porque bueno, frente a la Divina Comedia todo es menor, pero bueno, en estas obras menores no hay una muy importante para nosotros, los internacionalistas, Monarquía, donde él piensa, pues en una, bueno, Gómez Robledo, ¿no? Dice que Dante estaba pensando en una organización de Naciones Unidas o algo más fuerte, un monarca que, permitiendo la autonomía e independencia de los reinos, de las pequeñas monarquías, pudiera ser árbitro de sus conflictos, ¿no? O sea, alguien que no estuviera interesado en ese conflicto, pero que pudiera, desde un poder legítimo superior, poder arbitrar y negociar, etcétera. El concepto de arbitrio es muy importante para Gómez Robledo. Va a tener un libro también sobre los arbitrajes que ha sufrido México en su política exterior. Luego otros sobre el ensayo sobre las virtudes intelectuales, prácticamente sobre Aristóteles. Luego Platón, los 6 grandes temas de su filosofía. Como vemos, su obra es vastísima. La política de Aristóteles en la traducción de Gómez Robledo, con una introducción de él, y esta última obra, que es una ética menor de las 3 éticas que tiene, bueno, sería la segunda de Aristóteles, la ética Eudemia, que es su último trabajo, ¿no? De hecho, Alonso Gómez Robledo, su hijo, me comentaba que el libro acababa de salir, digamos, de él, de la imprenta, y lo pusieron, este libro, en su ataúd mientras hacía la ceremonia fúnebre en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por último, esta es una escultura de una escultora mexicana que se encuentra en el cruce de las calles de Avenida México y Avenida Chapultepec en Guadalajara, Jalisco. Y él tiene otro libro que es Sócrates y el socratismo, que es un libro que él mismo consideraba como la obra de la que se sentía más satisfecho. Con esto, pues solamente para mostrar que es un personaje que, por supuesto, para la política exterior de México es crucial, pero para la filosofía en México, para las letras clásicas en México, es una fuente, me parece excesivo decir inagotable, pero sí me parece que puede dar mucho. Los filósofos se han ocupado, los filósofos mexicanos, Juliana González, sobre todo se ha ocupado, Mauricio Bechot, de su pensamiento, pero los internacionalistas lo hemos visto un poco menos, y bueno, pues me parece esta muy buena ocasión para recordarlo y pensar sus ideas pues a la luz de nuestro presente. Con esto concluiría y agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Sánchez Mujica, por esta invitación a la profundización sobre el trabajo del embajador, filósofo Antonio Gómez Robledo. Voy a hacer un comentario, no sé si Marlene quieres empezar con los comentarios y luego yo abono. Sí, gracias.
Pues agradecerte, Alfonso, porque creo que esta es nuestra segunda charla. Ya habíamos en la primera hablado de a lo mejor alguien contemporáneo al embajador que hoy nos estás presentando, a este actor creo que clave también en el marco de las relaciones internacionales y como bien tú decías, ¿no? Poco estudiado o poco nos acercamos, ¿no? Porque pareciera que en el marco de la obra que acabas justamente de enunciar, pues tenemos mucho más hacia esa referencia hacia la filosofía, ¿no? Que creo que también con esto nos estás invitando y supongo que a muchos de nuestros alumnos y las alumnas justamente a volver a acercarse, ¿no? A esta visión que nos puede dar desde diferentes perspectivas el acercamiento a estas áreas. Y creo que un personaje, como tú decías, a menos de que tengas un acercamiento a las temáticas que pudiera ser conocido, ¿no? Independientemente del trabajo diplomático que hace, eh, esta nueva etapa de charlas que estamos abriendo en el área de política exterior, creo que, y prueba es lo que estás presentando esta mañana, pues nos ayuda también a comprender a estos hombres que han hecho, ¿no? O han tomado las decisiones importantes, como en el caso de Gómez Robledo, en esta guerra fría para América Latina, para la Organización de Estados Americanos, y ahora reflexionaba esto que estamos viviendo justamente en estos días, ahora con la reunión esta mañana de la CELAC, con la visita del presidente a Cuba. O sea, creo que son temas como veniste a recordarnos, ¿no? Esta parte que vivimos en la historia del siglo XX y que hoy está ahí, ¿no? Nuevamente, algo que creo que todavía no, la propia región no ha podido concluir. Entonces, me parece un hombre extraordinario y que creo que vale la pena que volvamos a mirar y para los internacionalistas, desde el trabajo multilateral que realiza, ¿no? Para justamente poder ahondar en estos análisis con respecto a lo que sucede hoy en la región latinoamericana, organismos internacionales, y también pensaba yo hace un momento en esta nueva revalorización de América Latina en el marco de un nuevo siglo XXI, en donde, como tú mencionabas con Hobsbawm, ¿no? Esta historia corta de las relaciones internacionales, un mundo convulso. Creo que las relaciones internacionales siguen siendo un mundo convulso, en donde necesitamos volver a mirar nuestro pasado reciente para ver de qué manera vamos a construir, ¿no? Nuestros análisis, no solo en el ámbito de la política exterior, sino creo que también esto va, o la política regional, sino también en el ámbito de la política internacional, que creo que en este punto en donde nos encontramos, habría que hacer nuevas reflexiones para qué es lo que sucederá, ¿no? En el futuro próximo a partir de todo lo que estamos observando y viviendo en el sentido. Entonces, creo que un personaje que nos invita nuevamente a la reflexión, en donde volvemos a ver cómo se entrelaza la política exterior de México, pero la política regional también, pero esas relaciones internacionales. Entonces, nos muestras cómo algo que venimos a lo mejor diciendo mucho en nuestras clases, ¿no? O sea, no puedes mirar al interior si no miras justamente, ¿no? Lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, yo creo que con esa reflexión me quedaría, no sé, ¿qué? Gracias, doctora Alcántara. Sí, yo quisiera tal vez llamar la atención a nuestros estudiantes y a nuestro público en cómo el abordaje, el estudio de nuestros diplomáticos, de la obra de nuestros diplomáticos, es necesaria y hasta urgente, ¿verdad? Justamente por esto que señalaba la doctora Alcántara, y que es la motivación de este ciclo de conferencias. Me parece que escuchando al doctor Sánchez Múgica es muy claro cómo es necesario profundizar, ¿no? en este trabajo. Sabemos que el trabajo de Gómez Robledo en estas líneas que él escoge
de la filosofía, del derecho internacional, de la diplomacia. Es muy, muy prolífica, ¿verdad? Y en esta beta que escogimos con el doctor para la conferencia de hoy, que es, pues, ¿cuál es la idea de América que este diplomático no solo tenía, sino se comprometió a construir en este contexto que nos ha planteado el doctor Sánchez Mujica, con los otros mexicanos que también tenían esta preocupación, ¿verdad? Era una preocupación de Alfonso Reyes y también de Vasconcelos, sin duda, ¿no? En los años 20, Vasconcelos ya había empezado a hablar del indoamericanismo y de la necesidad de construir la identidad de América Latina a partir de sí misma y de la integración de elementos que hasta ese momento no se habían incluido, que era, por ejemplo, la raíz indígena, y que Alfonso Reyes plantea en su visión de Anáhuac, por ejemplo, o en otros textos como ay, ahora se me va el nombre del artículo del texto de Reyes, El presagio de América, ¿no? Entonces, en México hay esta preocupación, hay esta discusión entre los intelectuales sobre qué es América, qué tipo de América somos, ¿no? No somos la América monroísta de ninguna manera, y Gómez Robledo trabaja con esto, ¿no? Y nos integra en esta combinación de su formación jurídica, de su posición político-filosófica y de su práctica diplomática, una gran cantidad de textos que, si bien el trabajo grandísimo que hizo el doctor Sánchez Mujica para su tesis doctoral, trata o sea, involucrar, ¿no? Es necesario revisar con más pausa y detenimiento, pues, de trabajo escritural de muchos mexicanos, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de Gómez Robledo. Y es que aquí me gustaría llamar la atención sobre cómo este texto de Idea y Experiencia de América del 58, que ha ocupado parte central de la exposición que escuchamos, pues es discutido, es comentado en los círculos de América Latina en general, ¿no? Y después de Europa también, ¿verdad? No son ideas que hubieran quedado ahí, sino que son los temas que le preocupan tanto a México como a América Latina, como a la sociedad internacional en su conjunto. De ahí la importancia y la riqueza de estos trabajos. Quisiera señalar, por ejemplo, otros textos de Gómez Robledo que abonan en la construcción de una visión del papel internacional de México frente a los temas que le atañen directamente y también frente a los temas más mundiales, digamos. La seguridad colectiva en el continente americano, el Tratado de Río, la crisis del sistema interamericano en el 62, cuando la crisis de los cohetes, ¿verdad? México y el arbitraje internacional, hablando de la Isla de la Pasión, del Fondo Piadoso de las Californias, del chamizal, ¿verdad? Que justo en esos años va a tener una definición. Este texto sobre las directrices de la política que debieron haber leído nuestros alumnos, pero también tocó en sus textos la no proliferación de las armas nucleares, la relación entre el sistema interamericano y las Naciones Unidas y cómo hay conflictos de jurisdicción entre unos y otros,
el tema de Carlos Calvo, ¿no? Y la cláusula Calvo que fue muy importante en el siglo XIX y que retoma la Constitución del 17 y que ahora se ha convertido, ¿verdad?, en los convenios de inversión. Se ha eliminado la cláusula Calvo y se ha sustituido por compromisos de no afectación a las inversiones, ¿verdad? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, estudios sobre la doctrina Estrada, sobre el papel como internacionalista de Vallarta, sobre la soberanía nacional, en fin, ¿no? Creo que es una tarea que tenemos por delante y a la que invito a los colegas, a los internacionalistas, a nuestros estudiantes, pues a entrarle a estos temas, ¿verdad? A entrarle a este trabajo y bueno, ver cómo personajes como el embajador Gómez Robledo tuvieron un compromiso en tantas instancias de la vida intelectual, diplomática de nuestro país, ¿no? Trabajó para la Cancillería, para organismos internacionales, como asesor jurídico, en universidades, ¿verdad? Siempre su trabajo estuvo muy ligado al trabajo de la universidad, ¿no? Y como decía en la conferencia sobre Alfonso Reyes, ¿cómo le hacen estos intelectuales, estos personajes que tienen esta gran capacidad para producir textos, para estudiar de manera especializada o tan especializada los temas que les importan, que les interesan o que consideran vitales para su quehacer intelectual y profesional? Nos habla otra vez de la necesidad de resolver de alguna manera la disponibilidad de tiempo, que creo que solo se hace con una férrea disciplina de trabajo, ¿no? Creo que todos vivimos este agobio por producir, por querer estudiar, por querer entender, y el día solo tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces, pues vaya nuestra admiración para estos personajes que tan empeñosamente nos han dejado un legado de escritura sobre todo en un tema tan complicado como es el quehacer diplomático mexicano, ¿verdad? Que es otro tema que podríamos discutir en otro momento, ¿verdad? Entonces, no sé, quisiera ver si ya hay aquí algunas preguntas. No sé, Marlene, si me quieres apoyar un poco Claro. exponiéndolas. Bueno, a ver, vamos a empezar. Dana Asensio nos dice excelente ponencia y la pregunta es la siguiente. Directrices fundamentales de la política exterior mexicana. Gómez Robledo plantea que desde la independencia la política exterior mexicana se mantuvo y articuló mediante las directrices del regionalismo, el ecumenismo y el mexicanismo. Para los integrantes de la mesa, ¿qué tan de acuerdo están con esta afirmación y cómo se vislumbran estos puntos en la actual política exterior mexicana? ¿Quieres que vamos dando respuesta una por una, Alfonso? ¿Te parece? Sí, si gustan, sí, cómo no. Podríamos empezar con esta. Bueno, claro, ya es una evaluación de la política exterior mexicana, pero me parece muy interesante la pregunta, en el sentido que estas directrices son un modelo de lo que un actor
y también autor de la política exterior de México, pone, ¿no? Él dice, estas son el resultado de la política exterior de México. Esto es lo que se ha hecho en México en esta materia. Son estas directrices. Él no habla, es un texto anterior a la colocación de los principios en el nivel constitucional. Esos son principios, tampoco dice doctrinas, sino directrices, que es quizá una forma más general de hablar de esto. Y sobre todo porque para él principios y doctrinas tenía que ver con pues la materia jurídica, ¿verdad? Y la jurisprudencia. Entonces aquí es más en el ámbito de lo político y de este ethos, este carácter de lo mexicano. Bueno, entonces es casi como decir, frente a este modelo, ¿cómo se ha hecho ahora las cosas, verdad? Bueno, yo creo que hemos cambiado un poco los conceptos, o el concepto de ecumenismo, a lo mejor incluso, no sé si hay alguien en la Cancillería, más allá de su hijo, ¿verdad? Puedan entender a qué se trata esta idea de universalismo, ¿no? Creo que en el sentido del que él hablaba, creo que es algo que no está completamente presente, ¿no? Podemos, digamos, estaría, yo pienso, en lo que ahora conocemos como temas globales, ¿verdad? Temas globales como puede ser la protección al ambiente, como puede ser pues también pues los objetivos del desarrollo sostenible, en fin, esos temas globales, es decir, sabemos que esos contribuyen universalmente. En eso podría ir dirigido, ¿no? Desgraciadamente, la parte del regionalismo, la política hacia América Latina, bueno, parece que en estos años me parece que está mucho más clara. Debo decir que al inicio del sexenio tuve la oportunidad de encontrarme con el maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, el subsecretario para América Latina y el Caribe, pero le comentaba, fue un poco en ocasión más bien de la separación de México del Grupo de Lima y del caso de Venezuela, que ha evolucionado, pero yo veía y todavía sigo viendo como algunos temas regionales que no están perfectamente claros, ¿no? Hoy en día, con por supuesto, el liderazgo de México en la CELAC, en las negociaciones con los venezolanos, que recientemente se abrieron, creo que se está vislumbrando algo mucho más claro, algo mucho más, la presencia del presidente cubano en estos días. Está como que ese regionalismo se está aclarando, pero lo cierto es que los años anteriores me parece que fuera de ese tema de Venezuela, que se extinguió de alguna manera y que se vuelve a levantar ahora, no estaba tan claro, ¿no? Y entonces esa construcción desde México, ¿cómo hacemos esta política, no? Por supuesto, lo que dice, una de las cosas que dice cuando refiere Gómez Robledo su experiencia con Luis Quintanilla, que también es otro personaje muy interesante, más de acción que de obras, dice que él era que dice, en ese momento no le teníamos absolutamente nada de miedo a los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de la Guerra Fría, a lo mejor Estados Unidos está ocupado en sus propios problemas de seguridad global, etcétera, pero de alguna manera esta autonomía frente a ese otro ethos, frente al ethos de Estados Unidos, creo que es una parte de ese mexicanismo que a lo mejor esperemos que se encuentre no solamente solicitando que Estados Unidos levante el bloqueo hacia Cuba, sino también con respecto, por supuesto, a la migración de centroamericanos que pasan por México, a los haitianos, en fin, ¿no? Creo que ese todavía seguiría siendo un tema ecuménico, regional y mexicano pendientes en esta política exterior. Fíjense que
retomando este comentario que has hecho aquí, Alfonso, sobre el nombre que le da Gómez Robledo a este conjunto de elementos para guiar el quehacer diplomático de México y que lo reconoce como directrices, quisiera retomar o señalar que cuando Carranza en el 18, en su informe, habla de lo que después se va a llamar la doctrina Carranza, él dice directrices para la política internacional de México, pocas, claras y sencillas, ¿no? Entonces, creo de hecho, que perdón que está te retomando interrumpa, eso. Rosa. Sí, Pero él, efectivamente, si recuerdas este texto, termina con la doctrina Carranza, ¿no? sí. Estas directrices para él están ahí desde claramente, digamos, aunque probablemente estén, hay que señalarlo, para él en Vallarta, ¿no? En el Ignacio Vallarta, están mejor expresadas en esas precisamente en la doctrina Carranza, en lo que va a formar la doctrina Carranza. Porque, de acuerdo, porque finalmente la doctrina Carranza, pues no la inventa Venustiano Carranza, ¿verdad? La retoma de la experiencia histórica, de lo que se ha construido en el siglo XIX y también en contrastación con la política internacional del porfiriato, ¿verdad? Donde Vallarta tiene un papel centralísimo. Entonces, bueno, ahí está ese comentario que yo quería hacer. Podemos seguir con... Y yo creo que también esto que acabas de mencionar, Alfonso, está hoy con esto que está sucediendo, volver justamente a ver cuál va a ser esta nueva delineación de la política exterior de México hacia la región, ¿no? Habría que observar, como tú hablabas hace un momento, de lo que a lo mejor ya México está justamente pensando que se dejó durante algún tiempo de lado, y la oportunidad de poder construir en esto que tú mencionabas como las relaciones internacionales a partir de las generalidades o de estos temas que ahora inundan a la agenda de la política internacional. Tú mencionabas a la Agenda 2030 ¿sí? en términos de una globalidad, ¿no? Y si bien estamos insertos en nuestra globalidad, sí creo que también para México es importante volver a observar lo que está sucediendo, no solo a partir del tema de migración que estamos viendo, observando ahora, sino obviamente pues tenemos una región, ¿no? Que ha sido, de la que hemos sido parte, de la que somos parte, y que es importante volver a reflexionar en ese sentido. Bueno, continuando con nuestras preguntas, Valeria Calderón nos dice, la conciencia fue y es no solo en materia que ocupó la reflexión de los mayores próceres y pensadores latinoamericanos, sino en la gente que preparó y dirigió y llevó a cabo las luchas por las independencias políticas de estos países. Esa es la pregunta. Bien, bueno, Confuso, bueno, pero sí, un poco la idea de la conciencia. Me parece que sí. Por eso me refería un poco a esta referencia que hace el propio Gómez Robledo de los jesuitas, no solamente Clavijero, Alegre, todos ellos que pensaron lo mexicano desde su condición de la Nueva España, ¿verdad? Ellos, por supuesto, la denominación de este virreinato era Nueva España, pero ya la idea de lo mexicano se refería a todo lo que era la Nueva España, no solamente al centro del país donde habían estado los mexicas, sino, bueno, los mexicas dominaron también toda esa Mesoamérica, que era muy parecido al territorio de la Nueva España, pero ellos se preocuparon de ello. Podemos irnos más atrás, por supuesto, ya a los hijos de Cortés que querían esa independencia, que estaban pensando que el mestizaje ya les había dado otra idea. Hay mucho al respecto, sobre todo en la época de la independencia, el término era, que es un término que hemos perdido hoy y a la que se dirigían los independentistas peruanos, era españoles de América.
Ese era el concepto. Ahora hemos cambiado a un concepto como más neutro históricamente, que es el de criollos. Pero en realidad ellos eran los españoles de Europa y los españoles americanos. Pero había esa identidad, esa doble identidad, digamos, españoles, pero americanos a la vez, ¿no? Entonces, creo que esto, en ese sentido, esta conciencia de qué somos americanos, pero somos españoles, ¿verdad? En una España que hoy pensamos, después de España, después, digamos, del Imperio Español, vinieron otros imperios mucho más centralizados y dominantes. La última etapa, la etapa borbónica del Imperio Español también lo fue así, muy centralizada, muy de la identidad, etcétera. Pero en realidad, casi los 3 siglos de la colonia que tuvimos en España, pues el nombre mismo de virreinato, los reyes católicos, que son los que conquistan América, pues entendían que era una especie de confederación de reinos el imperio, donde había una autonomía que dejan ellos, no solamente la autonomía a los virreinatos y a las capitanías, unas más que otras, sino incluso a los pueblos de indios y a los pueblos de españoles que se gobernaban a sí mismos. Los indígenas elegían a sus representantes conforme sus tradiciones y costumbres. Entonces, esa autonomía, eso me parece que estaba alimentando esta idea de identidad, esta conciencia que viene desde antes de del propio proceso de independencia. Se suma esta conciencia, digamos, de lo mexicano, lo peruano, lo rioplatense, etcétera, con, por supuesto, ya la filosofía ilustrada del siglo XVIII, donde, por ejemplo, Bolívar va a tomar muchas ideas, ¿verdad? Entonces, me parece que en este caso, pues sí, la respuesta sería sí, que sí, esta conciencia fue previa a la acción de independencia de estos países. No sé si... Estaba en permanente construcción, ¿no? Estaba en permanente construcción y discusión, ¿no? Sí, pero pues es una construcción que a lo mejor, es decir, también, por supuesto, otro personaje muy importante para la idea de América Latina es Leopoldo Sea, y también piensa en esa construcción, pero eso ya es un término que viene, pues, me parece a mí de la influencia de Heidegger, de que el ser está en construcción, no es un ser, sino un siendo, ¿verdad? Pero seguramente para estos procesos, me parece que para los latinoamericanos, para Bolívar, Alamán, Martí, esa era América, o sea, no había dudas, no estaban construyendo nada, eso era lo que era, ¿no? Martí, por ejemplo, José Martí, utiliza en un artículo que escribe para un periódico norteamericano el concepto Pan-América, separado con un guión, Pan-América, en referencia a ese pan-germanismo, pan-eslavismo, pan-latinismo que había en Europa, ¿no? Entonces, para ellos sí era una afirmación de identidad fuerte, ¿no? Ya, pues, la filosofía también se ha modificado, ¿no? Pero, por supuesto, ahora lo vemos cómo se fue construyendo y cómo se fueron añadiendo elementos. Bueno, aquí hay otra pregunta. Te agradecen por la charla de esta mañana. ¿Cómo podemos repensar estas directrices de política exterior mexicana en el contexto de la actual pandemia? Pues es igual un poco pensar en este modelo. Me parece, este texto de Gómez Loreda me parece clave porque hace una reflexión general de esta política, ¿no? Lo plantea ya no en términos políticos como las doctrinas, como Estrada, ¿no? Lo que hace Estrada es también enunciarlo como un principio, una doctrina, lo mismo que hace Carranza. Él lo pone en un nivel más general, ¿no? Más incluso filosófico. Pues me parece que también el problema me parece a mí que de la pandemia, la especificidad de la política internacional en la pandemia es que regresa al Estado. Nos hace regresar al Estado y nos muestra la importancia que en la política internacional tiene todavía el Estado. Ya decíamos, no, el Estado ya está rebasado, la globalización ya lo hizo poroso, las fronteras. ¿A qué regresó la Unión Europea? A cerrar sus fronteras, ¿no? O sea, dijo, cada Estado
se resuelve este problema, ¿no? Hay algunas, claro, tendencias globales que me parecen muy interesantes, las iniciativas de una vacunación universal, o regiones o países que se ponen de acuerdo para hacer esto, para donar las vacunas. Eso me parece que es donde están estas líneas ecuménicas universales para resolver este problema. Pero me parece que no son todavía tan claras ni tan firmes, ¿no? Por ejemplo, no lo veo en la Unión Europea, que pues, o sea, es un liderazgo, ¿no? Se ve más claramente en Rusia o en China, ¿verdad? En México, claro, me parece que está en esta línea, tampoco con una centralidad en la dirección, pero me parece que un efecto de la pandemia es que regresa al Estado a cerrar las decisiones, a cerrar esta idea, y frente a eso hay que luchar como a contracorriente. Ok, nos compartieron un segundo bloque de preguntas. Sandra Pang bueno, te pregunta, ¿qué ejemplo se encuentra en la actualidad de aquellos ideales? ¿Es más vigente o distante que antes? Y esta pregunta está relacionada con el bolivarismo. Bien, bueno, creo que hay una cuestión que también quería comentar con respecto a las observaciones de las doctoras que hicieron previamente, y que tiene que ver también con el regional, cómo lo vimos el regionalismo hoy en día. Me parece que también un peso, o sea, es decir, creo, ¿verdad?, que quizá en los últimos 10 años estamos viendo una vuelta al nacionalismo, ¿no? Y en ese sentido, quizá desde la primera parte, recuerden ustedes que en América Latina en los años, a principios de este siglo, vino lo que se llamó la marea rosa, ¿verdad? O el giro a la izquierda. Y pues pareció que incluso fluía bien el regionalismo latinoamericano, pero ahora parece que no, ¿verdad? Es decir, ya aunque se ha modificado, digamos, ha habido también una especie de nuevos giros, algunos a la derecha, otros a la izquierda, parece que son tropiezos mayores, ¿no? O sea, parece que eso está guiando las políticas regionales, no solamente en México, sino en otros países de América Latina, y eso impide esa visión de conjunto, ¿no? Me parece que parte de un elemento del liderazgo de México en la CELAC tiene que ver con superar estas diferencias político-ideológicas, ¿no? Porque se van a ir los gobiernos que están, se van a ir los gobiernos de izquierda, se van a ir los gobiernos de derecha, pero vamos a seguir siendo vecinos, ¿no? Vamos a seguir estando comprometidos imagínense ahorita Brasil y Argentina, pues son los líderes del Mercosur, pero no, parece que es más importante el giro ideológico de sus gobiernos, ¿no? Entonces creo que en este contexto también este bolivarismo conocía la independencia de las repúblicas y que pensaba crear un elemento superior, digamos, de unidad, pues se ha perdido, está un poco a la deriva. Sí. Y justamente creo que también, Alfonso, el reto para México, ¿no? Es decir, se van a ir y entonces, ¿cómo? Es algo que no hemos podido lograr en este regionalismo. O sea, que perdure en el tiempo, venga quien venga, sea quien sea, en términos justamente de esas ideologías políticas que hoy permean a la región, ¿no? Sí, 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 así es. Un poco pienso en la CELAC, pero también en la Alianza del Pacífico. Está hoy a la deriva, ¿no? Está en un impasse, no sabemos, bueno, falta un poco que se defina Perú con respecto a qué quiere hacer con esta alianza, pero esa misma alianza me parece que está muy ideologizada, ¿no? Está muy identificada con el neoliberalismo y entonces, pues los países que ya están en contra de ese neoliberalismo tan radical, pues se encuentran dificultades de saber qué hacer con eso, ¿no? Sí, así es. Otra pregunta. Mariel Castillo
Dice, excelente ponencia, doctor. Debido a su formación como abogado, Gómez Robledo expresaba la importancia del derecho a la hora de elaborar la política exterior y la eficacia de apegarse a esta disciplina. Su pregunta es, ¿usted considera que el derecho debería continuar siendo directriz principal de la política exterior mexicana en el escenario actual? Muy interesante, muy buena su pregunta. Claro, hemos hecho una crítica y se sigue haciendo mucho a esa visión juridicista. Como si no es que México tiene una visión juridicista, como una especie como de segundo orden y no política, como es la política exterior, ¿no? Como diciendo, pues nos defendíamos porque era lo que quedaba. Sin embargo, yo, como comentaba, y como el propio Gómez Robledo se dedica, él estudia toda la política de Vitoria, de la Escuela de Salamanca, con mucha atención, con mucho cuidado. Las relaciones internacionales vienen de ahí, vienen de esta idea en donde Vitoria pone en el mismo nivel de autonomía jurídica a América que a España y a Europa, ¿no? Vitoria no dice el derecho de conquista es total, no. ¿No? Él considera, como consideran, que aquí hay gobiernos justos, ¿no? Y que los gobiernos justos no pueden, nadie puede atacar eso, ¿no? Es como el principio de defensa propia, ¿no? Actual. Claro, ¿qué pasó en la conquista? Que los pueblos americanos hacían sacrificios humanos y eso era inadmisible para los españoles de esa época. No sé si para los americanos y los mexicanos de ahora, pero entonces era inadmisible. Si había un país que si los talibanes se comieran a la gente, ¿verdad? Los españoles los iban a atacar. A lo mejor si nada más los maltrataban y a las mujeres las sometían, etcétera, no era necesario esa guerra justa. Pero si los sacrificaban a sus propias súbditos, a sus propios ciudadanos, etcétera, entonces la guerra se podía hacer. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el derecho es un instrumento más antiguo que el de la... O sea, ¿cuáles son los instrumentos de la Edad Media? La guerra y el derecho, ¿no? O sea, esos son los instrumentos. Hoy, pues, estamos, parece que superados estas dos tendencias, ¿no? Creo que la salida que muestra... Gómez Robledo es muy cuidadoso siempre cuando habla de Cuba y evita decir, con Cuba había una gran identificación ideológica, porque éramos países revolucionarios, que es un argumento que se dice mucho, ¿no? México era un país revolucionario que venía de una revolución, claro, de 50 años atrás, pero tenía un espíritu revolucionario y nacionalista muy fuerte. Y Cuba, pues, era una república hermana de esta comunidad hispanoamericana y además era revolucionaria, así que no. Gómez Robledo evita un poco y dice cuáles son los pasos en que México jurídicamente, o sea, la explicación es que México les dice a los Estados americanos, yo estaría de acuerdo en la expulsión de Cuba si hubiera en la carta de Bogotá una cláusula donde se dijera así se expulsan a los miembros. ¿Dónde está esa cláusula? Yo no puedo ir contra el derecho que yo he aprobado. ¿Dónde está esa cláusula? Bueno, pues vamos a preguntarle al Tribunal de la Haya a ver qué nos dice, que respuesta que por supuesto nunca llegó. Entonces, de esa manera, digamos, el derecho es un instrumento de la política, ¿no? Otros instrumentos, por supuesto, es la cooperación económica, la propia política, la diplomacia tiene muchas formas, ¿no? Una de sus formas es el derecho y creo que sigue siendo un instrumento, sigue siendo un vehículo para defenderse, porque para eso nació el derecho frente a las potencias políticas de otros países, ¿no? O sea, ese es el derecho, ¿no? El derecho interno, dicen muchos en el siglo XIX, nuestro derecho mexicano prohíbe esto, entonces no lo podemos hacer, ¿no? Y en el siglo XX, el derecho internacional ya constituido a partir de la Sociedad de Naciones dice esto y nosotros hemos
signado esos acuerdos, no los podemos cumplir. Entonces creo que por ahí es un vehículo, ¿no? No es que todo se centre en el derecho, sino que lo permite que México defienda sus decisiones políticas. Hay una pregunta más. Juan Estrada nos dice que fue una conferencia muy provechosa y su pregunta es, de acuerdo con su texto Directrices Fundamentales de la Política Exterior Mexicana, se aborda el tema del regionalismo. Al respecto y con base en ello, ¿qué opina usted sobre el hecho de que la política exterior de México esté claramente más inclinada en particular hacia la relación bilateral con Estados Unidos? ¿Cómo calificaría las relaciones con América Latina? ¿Y qué le parece la relativa ausencia que dio la figura presidencial mexicana en muchas de las reuniones multilaterales? Bien, pues sí, también es una pregunta muy interesante. Sí, realmente la identidad de México, pues a partir del 94, digamos, de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues quedó, no digamos en entredicho ni cuestionada, sino en un sentido de doble identidad, ¿no? Porque eso puede ocurrir, como decía, españoles americanos, no es que vamos a decir yo soy español pero no soy americano, o yo soy americano pero no soy español. Las identidades pueden sumarse. Esa es la idea de como de círculos concéntricos que habla Gómez Robledo de esa mexicanidad. Bueno, él empieza con el más amplio, el ecumenismo, luego el regionalismo y la mexicanidad, pero se suman, ¿no? O sea, claro, las interfaces pueden ser contradictorias y pueden traer conflictos, pero en el trasfondo general hay una suma de estas identidades. Entonces, con esto quiero decir que México es América del Norte también y América Latina, pero me parece que en distintas dimensiones y expresiones. De hecho, pareció el Mercosur muy cómodo, pues estaba en su arranque, en esa década de arranque tan importante, que México pues fuera de América del Norte, ¿no? Dijo, nosotros somos la máquina, la máquina que lleva este tren latinoamericano, somos el Mercosur, y entonces ya un país se desprendió de esta América Latina y México es parte de esa América del Norte con Canadá y Estados Unidos. Me parece que eso también para muchos mexicanos les pareció muy bien, esa agregación a la potencia, etcétera, ¿no? Pero esto no es nuevo. O sea, este es el problema de fondo que está en esa disputa entre el bolivarismo y el monroísmo, ¿no? Que México haga un acuerdo de libre comercio con Japón o con Israel, pues es parte de los procesos de ecumenismo, ¿no? Es parte de la agregación que se hace a los fines mexicanos, porque eso va a ayudar, digamos, o esa es la idea de que ayuda al desarrollo de México con otras regiones y con el mundo en general, porque así está esta idea de Robledo. Pero eso no le quita, digamos, su pertenencia general, ¿no? Como digo, en el caso del bolivarismo y el monroísmo, es más el orden político, el orden de la seguridad y de lo que viene a futuro. Lo que identificó, digamos, a México con América del Norte fue una estrategia económica, una estrategia, pero Estados Unidos siempre se enfrentó a América Latina, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos pegados, ¿no? Lo que se ha dicho, ¿no? Que los brasileños decían, ¿cuánto diera Brasil por estar, con ser frontera de Estados Unidos, ¿no? Seríamos una superpotencia. Bueno, vénganse para acá, ¿no? Con gusto, ¿no? Vénganse aquí a ver si van a ser esa potencia, ¿no? O sea, no. Hay que reconocer que a pesar de que somos socios comerciales, económicos tan importantes con Estados Unidos es la principal amenaza a México, a su seguridad, a su economía, a todo, ¿no? O sea, eso no quiere decir que vamos a odiar a los Estados Unidos.
Eso es una realidad que hay que reconocer para poder tratar con los Estados Unidos, ¿no? Pero eso ocurre. ¿Cuál es la mayor amenaza a Francia? Pues Alemania, ¿no? O sea, porque han sido vecinos. Ahí las guerras han existido desde el siglo XVIII, desde antes, ¿no? Desde Westfalia, ¿no? Estaban ahí ya las guerras y ahora son socios, ¿no? Bueno, han pasado, claro, varios siglos. Pues con Estados Unidos también hemos pasado varios siglos, ¿no? Nos quitó la mitad del territorio, bla, 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 pero ahora somos socios. Bueno, en esa misma idea de que se puede construir, ¿no? Este sentido de regionalismo y yo diría en el caso de México de regionalismos, ¿verdad? Un regionalismo muy importante que falta a México, el Caribe, ¿no? ¿Qué política hay de México al Caribe? Que no sea Cuba, ¿no? ¿Qué política hay frente a Haití realmente hoy en día? O sea, ser reacios a la participación en las operaciones de paz en Haití, o bueno, tenemos una participación ahí, pero ¿qué ocurre con el resto de los países caribeños frente a las amenazas que tienen de huracanes y de grandes desastres naturales? ¿No? ¿Qué política tenemos frente a Jamaica, frente, o sea, a las pequeñas Antillas? En fin, me parece que a Belice, que es nuestro vecino. Belice es parte de ese Caribe. O sea, yo no he oído a nadie que hable de qué pasa en Belice, ¿no? Ni en materia migratoria, ni en materia de seguridad, ni en materia de narcotráfico, ni en materia de comercio, ¿no? Quien va a Chetumal, pues se entera de que todos esos son temas. Pero ¿dónde están en la agenda nacional? No se visualizan, ¿no? Bien, no sé si por ahí ves la respuesta. No, pues, doctor, ha abierto usted, creo que para muchos análisis, todavía tenemos por aquí algunas preguntas más que te voy a presentar ahora. Y creo que, pues, agradecerte porque la reflexión creo que ya está aquí, ¿no? Entonces, ahora será, como decía la doctora Gaitán, pues a nosotros y a los estudiantes y a quien nos acompaña en el público y que está interesado en los temas, a verdaderamente comenzar a plantearse una serie de preguntas para seguir, digamos, ahondando en las temáticas. Sofía Gutiérrez te pregunta, ¿considera que el regionalismo en América Latina se ha fortalecido en los recientes años? ¿O que ha habido un distanciamiento entre los países latinoamericanos? Y si es así, ¿de qué manera podría lograrse mejor cooperación para afrontar nuevas crisis? Bien, bueno, creo que sí el regionalismo, como todo el multilateralismo en estos momentos, está en crisis, ¿no? Es algo muy generalizado. ¿Por qué? Porque la vía bilateral se ha pensado que es más efectiva, más inmediata, y que además reúne las afinidades, como digo yo, políticas e ideológicas, ¿no? Cuando vino esto que llamamos esta marea rosa, este giro a la izquierda, y Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, todos ellos formaban ese bloque de UNASUR, etcétera, pues parece que las cosas iban bien y de pronto viene un problema o vienen estos cambios y ya todo se desintegra. O sea, es que me parece que faltan esas visiones a largo plazo. Eso que está también, porque no solamente en esta doble conceptualización del texto de Gómez Robledo, idea y experiencia, se acaban las cosas, sino la idea también se coloca después de la experiencia y es lo que queremos a futuro. ¿Cuál es nuestro plan a futuro? ¿Cuál es el programa de México con América Latina para el 2050? O sea, creo que nadie lo piensa, o sea, en ese 2050 quisiéramos un mapa de cómo estarán las poblaciones, cuál será la población de América Central, de Brasil, de México, para ese periodo. ¿Cuál será el desarrollo económico? ¿Cuáles van a ser los problemas que se enfrentan tecnológicos, por ejemplo? Cosas que se pueden visualizar más fácilmente que los cambios políticos, ¿no? No hay esa visión. Entonces, creo que falta o sea, sí el regionalismo está, me parece, en crisis, el latinoamericanismo también,
también sufre de esto. Es decir, parece que va muy bien el regionalismo cuando todos somos neoliberales o cuando todos somos de izquierda, ¿no? Pero pues es así como los amigos, ¿no? Pues cuando es la hora de ir de fiesta, pues estamos todos, pero unidos, ¿no? Pero alguien tiene un problema, ¿no? Y empieza a pedirle dinero a los demás y se le aísla, ¿no? O sea, entonces es un poco pensar en largo plazo. Y me parece que todos estos proyectos de integración latinoamericana, que es el continente, el que más iniciativas de integración ha tenido en el mundo, por supuesto, más que la Unión Europea, ¿verdad? No todas exitosas, ¿no? Pero ese interés, ese me parece que es el que prevalece y que da idea de esa posibilidad de un regionalismo sobre el que hay que seguir pensando, ¿no? Y actúan. Y bueno, creo que con esta cerramos esta mañana muy fructífera. Te preguntan, desde el pensamiento de Gómez Robledo, ¿cuáles son los valores más importantes para la construcción de la paz? Bien, bueno, en esta hay varios, y lo comentó Rosa Isabel, ahora estos temas sobre, que tienen que ver, uno, con el desarme, ¿verdad? Que es esa idea del Tratado de Tlatelolco de no proliferación de las armas nucleares. Ese me parece que sigue siendo, o sea, un tema fundamental, ¿no? El otro es este tema que también está de la crisis del sistema interamericano. Me parece que esta denuncia que hace México al inicio de los 2000 sobre el TIAR, me parece muy adecuada, ¿no? O sea, México estuvo comprometida. Hay otro tratado, que es el Tratado de Solución Pacífica, que forma parte de estas tres instituciones, que es la OEA, el TIAR y este Tratado de Soluciones Pacíficas, que se queda solamente en una forma declarativa. Estados Unidos impide que haya instrumentos institucionales, ya sea jurídicos o organismos, que se dediquen a esta solución pacífica. Pero por ahí va eso, ¿no? O sea, entonces, claro, dice Gómez Robledo, el TIAR es pertinente en la medida de que garantiza una seguridad colectiva. Somos un colectivo, necesitamos garantizar esa seguridad colectiva. Pero el problema es, como decía, que un ataque a Estados Unidos significa un ataque a todos, ¿no? Es decir, el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 quiso Estados Unidos seguir esa doctrina Monroe y decir, no solamente han atentado contra Estados Unidos, sino han atentado contra el mundo. Ya no solamente fue América, sino fue contra el mundo. ¿Realmente eso es? ¿Realmente esa seguridad está comprometida? Creo que hemos perdido, pero vale la pena ahora, a 20 años de esto, pensar si México realmente fue susceptible de los ataques terroristas que se pensó en su momento, ¿no? La vecindad, los acuerdos económicos, etcétera, pues para muchos visualizaban a México como parte de ese colectivo norteamericano, de Norteamérica. No ocurrió, afortunadamente, me parece que no se comprometió ahí la seguridad de México en ese sentido global, pero sí están o sea, sí están las medidas de los acuerdos, de las soluciones, de lo que está en los principios de la política, que todo lo suscribiría, por supuesto, Gómez Robledo, de la solución pacífica de las controversias, del desarme, como un punto crucial, importantísimo. Él se ocupó mucho de eso, ¿no? Y de que haya un derecho general para resolver los conflictos menores, ¿no? Uno de los trabajos que también hizo es sobre el derecho del mar. Es muy importante eso. La territorialidad para Gómez Robledo es muy importante. También la doctora Gaitán mencionaba, por ejemplo, el libro de los arbitrajes, que tiene dos elementos importantísimos sobre la territorialidad de México, que es la isla de la Pasión, o la isla Clipperton, que pierde México en un arbitraje, y el chamizal, que en realidad hay una especie de intercambio de territorio, ¿no? Que se logra también mediante un arbitraje internacional, pero el territorio es también central para el pensamiento de
Gómez Robledo. Y si me permite, si me permites, Marlene, un poco sobre también sus comentarios sobre esto que decías, Marlene, de la filosofía. Para la ciencia política queda muy claro que hay un nivel teórico, que hay un nivel disciplinario, que es la ciencia política. Hay un nivel teórico, que es la teoría política. Y hay un nivel más general, que es la filosofía política, ¿verdad? En el caso de las relaciones internacionales no lo tenemos tan diferenciado, pero me parece que sí hay una filosofía de las relaciones internacionales, que es esta, la de Gómez Robledo, y también, para también decirlo, creo que Paloma García Picasso, desde España, ella se preocupó mucho por temas filosóficos de las relaciones internacionales. Entonces, creo que sí, como decías, había que invitar a pensar en esto. Otro punto tiene que ver con la personalidad de Gómez Robledo, que no he comentado, y voy a comentar algo que me contó José María Muriá, este historiador también jalisciense, que él era el jefe de Gómez Robledo en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones cuando le dieron la jubilación a Gómez Robledo. Entonces, Gómez Robledo realmente tenía una personalidad sanguínea, era un agente pasional, incluso, pues quizá por eso no muy simpático a otros colegas. Y entonces José María Muriá le dijo, bueno, el último día, cuando ya dejaba su oficina después de 43 años en la Secretaría, y le dijo, bueno, yo lo llevo a su casa. Y entonces, pues imagínense la desolación, la tristeza que él además comenta después en una obra autobiográfica, pues ese pesar que tuvo de dejar la secretaría. Y dice José María Muriá, pero en el camino me dijo, no, pero no se vaya por aquí, esto es más, hay mucho tránsito, váyase por allá que es más corto. O sea, lo venía regañando, ¿no? O sea, con todo el dolor que tenía de la situación que estaba pasando y todavía estaba con esa cosa así, ¿no? También Marta Bárcena me contaba que en la entrada de la oficina de Gómez Robledo estaba esa frase del inicio del infierno de Dante, ¿no? Donde dice, dejar aquí toda esperanza a los que vayan a entrar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era un carácter, era una personalidad, pero esa personalidad también está reflejada en esa polémica que creaba con otros. O sea, lo que quiero decir con esto es que con otros autores de esa misma época tenía muchos acuerdos, por ejemplo, con García Robles, con Alfonso Reyes, con otros intelectuales y diplomáticos, pero era en forma muchas veces de polémica, ¿no? Siempre polemizaba, siempre argumentaba. Su carácter también de abogado estaba ahí presente, ¿no? Y por supuesto también esta diferencia que me parece muy interesante para esta serie de conferencias, distinguir la obra escrita de la acción política, ¿no? Todavía sobre Gómez Robledo, la parte de la acción, de su ejercicio diplomático, todavía, digamos, faltaría documentar y estudiar a profundidad. La obra es tan múltiple y tan diversa, necesita equipos enteros que, como les digo, hay una obra filosófica, hay una obra jurídica, hay una obra histórica, también, aunque debo decir que los historiadores dicen que no era historiador, ¿verdad? Pero bueno, tiene esta idea y experiencia de América, es la historia del panamericanismo, ¿no? De las relaciones interamericanas. Entonces, bueno, y luego también incluso escribe sobre Orozco, sobre la pintura de los murales del Hospicio Cabañas, escribe sobre Cavafis, este poeta griego contemporáneo. Entonces, digamos, sus intereses eran muy grandes, ¿no? Y en ese sentido, pues encontraríamos también muchísimas otras líneas de interés en este personaje. Muchas gracias, doctor Sánchez Mujica. Su obra completa está en el Colegio Nacional, supongo, ¿no? Así es, sí. Tiene unas muy bonitas ediciones muy accesibles en precio también.
y está completa la obra. Para los que nos preguntan dónde se pueden conseguir los textos del embajador. Pues están en el Colegio Nacional directamente, ahí en Luis González Obregón. Son 12 volúmenes, o sea, y son volúmenes de 300, 400, 500 páginas. En una edición muy buena. El editor, desgraciadamente, desafortunadamente, el editor era filósofo que falleció, pero falta, debo decirlo, es una obra magnífica. Yo agradezco este esfuerzo ahorita olvidé el nombre del editor, solamente que sí, para quienes les interesa la escritura de este diplomático, faltaría un poco más el aparato crítico, porque Gómez Robledo trabajaba, me parece, de la siguiente manera. Él le encargaban un tema en la Secretaría de Relaciones, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos, escríbanos un documento para la conferencia tal. Entonces él escribía el documento y luego iba añadiendo una investigación documental, histórica, filosófica, y ¡pum!, llegaba un momento en que decía, este texto está ya para mí bien, y lo publicaba, ¿no? Y entonces así trabajaba, y entonces hay como diversas versiones de algunos elementos. Y luego, por supuesto, yo en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones encontré otros documentos que no estaban publicados, y quizá todavía hay algunos otros perdidos ahí en el Foro Internacional, en algunas otras revistas también de filosofía, en fin, ¿no? O sea, la obra está ahí en estos 12 tomos, pero puede ser incluso más vasta todavía. Y muchos textos se pueden conseguir en la red también, ¿no? En estos tiempos que no puede uno andar buscando por todos lados, muchos se encuentran en la red. Así que a nuestros queridos alumnos es cuestión de utilizar sus habilidades tecnológicas. Así es. Ha sido una excelente mañana escuchándote, Alfonso Sánchez Mujica, y agradecemos la compartición que hizo Marlene Alcántara de las preguntas, la ordenación y demás para planteárselas a nuestro expositor. Queda aquí la invitación para profundizar en este tipo de trabajos, ¿verdad? Y en particular en el de el embajador Antonio Gómez Robledo. Y así como dice el doctor Sánchez Mujica, que hay que diferenciar al hombre de letras, al escritor, del hombre de acción, que pueden estar o no en un mismo personaje, también creo que es muy importante diferenciar la obra del propio personaje, ¿no? O sea, podría haber sido un personaje de trato difícil. Otros también me han comentado que lo conocieron ahí en la secretaría, que era un sabio, ¿no? Era un tipo cultísimo, ¿no? Traducía del griego, del latín, si no me equivoco, del griego estoy segura. Y bueno, sí. Filosofía política, literatura, como acaba de mencionar nuestro expositor. Pues valga la invitación para profundizar en esto, y agradeciendo a nuestra facultad, a nuestro Centro de Relaciones Internacionales, a nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales y a nuestro público en general. Quiero, a nombre de la doctora Marlene Alcántara y mío, darte las gracias de nuevo, Alfonso, y darle las gracias a nuestros estudiantes que han seguido esta transmisión y hecho tan interesantes preguntas. Es un tema que no se acaba. Quiero invitarlos para la próxima sesión, que será el 28 de septiembre. Tendremos como expositor al ministro Guillermo Gutiérrez Nieto, que hablará de Octavio Paz y ha titulado su conferencia Octavio Paz, más allá de la literatura
escritura más acá de la diplomacia. Seguiremos con este asunto de la escritura y la diplomacia. Muchísimas gracias.